Hola. Bueno, acá estoy yo iniciando este vivo. No encuentro el cursor de la computadora, ahora sí lo encuentro. Y vamos a esperar que se conecte nuestro amigo Marcelo Gersani Oviedo desde Catamarca. Y como estoy con poca batería, ahí está Marcelo. Y ahora yo lo invito. Ahora nos vamos a conectar con Marcelo. Ahí. Hola Marcelo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Ahí me ves bien? Se te ve perfecto, se te escucha perfecto, así que Ah, buenísimo. estamos bien. Yo estaba preocupado porque he estado callejeando, aunque no debía, y estaba sin batería, así que ya la enganché ahora con la computadora, así que no vamos a tener ese problema. Vamos a esperar unos Buenísimo. minutos para que sean las 7 en punto y, Sí, y comenzamos la charla. Acá ha hecho un día de yo calor, así que sí, acá también en lindo día. Va, lindo día, pero a mí me gustan los días frescos para el invierno, los días fríos para el invierno y el calor para el verano. yo prefiero el verano mil veces. Sí, No me a mí me gustan las dos, pero no me gusta cuando hace calor, cuando debe hacer frío. Ah, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ahí Me resfrío fácilmente. ah, eso sí, es cierto. Y ahora no hay que ni resfriarse, así que es verdad, no hay que... Estamos todos ahí como... Yo me he vuelto un poco obsesivo al principio con el tema de la cuarentena y estaba así como... Claro. Tenía todos los síntomas. Encima en Tucumán, no sé, en Catamarca, había una epidemia de dengue hasta abril más o menos. No, Entonces, acá también. ya tenía yo síntomas de dengue, bueno, de lo que se te ocurra. Así que ahí, María Angélica, ¿cómo está? Buenas tardes. sí, ahí se van conectando. He visto que está Francisco Fernández Belfano, eh, Francisco, está Enrique Sancho Miñano. Enrique, que lo conocerás, por supuesto. ¿Qué tal, Francisco? Claro, mucho. Francisco es el Muchas gracias, autor y creador Francisco. de las Sí, familias argentinas, sí, sí, sí. así que Lo sé. Felicidades por estos 20 años. capaz que en algún momento te podría sumar, ¿no? A nuestro grupo de familias argentinas, porque no tenemos representantes en Catamarca. Yo me acuerdo que al principio, alguna vez, al principio, sí, después me he alejado un poco de los grupos de Facebook. ¿Qué tal? Mucho trabajo. Ahí está Josefina, tu Ahí está amiga Josefina, Acuña. divina Josefina, ella es incondicional. Qué gusto, Josefina, que estés conectada. Me acuerdo cuando vino, ¿te acordás cuando vino eh, a Ella Tucumán? siempre está en todos lados. No sé qué había en Tucumán, que estabas vos, ella, y fuimos a comer, algo así, no me acuerdo bien. Eh, Sí, de, sí, fue un evento, de no Justicia, sé, ¿te de acordás? Justino, organizado por Justino. Sí, sí, sí. Ahí está Javier Verdini de Córdoba, Ah, Javier, tanto tiempo. mi gran amigo. Eh, lo de Justino Mm. fue tan increíble que nos dejó a todos como sorprendidos, ¿no? Su muerte así como repentina a principios de año y bueno, la verdad que se lo extraña, se siente, ¿no es cierto?, su ausencia. Totalmente. Pero ha Yo dejado estuve, un camino hecho en mucha gente, así que eh, por suerte. yo estuve al tanto de los temas de Justino a través de Enrique Sancho Miñano, que me comentaba y al principio pensaba que era algo que pasaría, nunca imaginé este desenlace Nunca nos increíble. ha dado eso. Y también fue un año de muchas pérdidas porque el año pasado murió Jorge Corominas, uno Claro, después Ventura y después y Justino. Paz de la Torre. Y creo que hace 1 o 2 meses murió Paz de la Torre también, Carlos, ¿no? Sí, sí. Que ya estaba... Para Tucumán estuvo complicado, sí. Sí. Bueno, son las 7 en punto, así que comencemos con puntualidad. Bueno, Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido Marcelo. muchas Marcelo, gracias.
por la Estamos invitación. conversando con Marcelo Gersani Oviedo, se pronuncia así, ¿no? ¿Sí? Ah, Así. que es historiador y genealogista de Catamarca, allá en el Valle de San Fernando, que me gustaría al principio nomás mencionarte que muchos nos quedamos con ganas de ir a este año, el jubileo mariano, ¿no es cierto?, de los 400 Por años. los 400. Contanos un poco cómo iban a ser esos festejos eh, y que lamentablemente no se pudieron hacer. Mira, bueno, antes que nada, buenas tardes. Nuevamente agradezco la invitación y felicidades a familias argentinas. Agradezco a Francisco y a Alejandro que me han invitado a participar. Es para mí un honor y desde que me comentaste hace varios días estaba ansioso porque hay pocas cosas en la vida que me gusta hablar y una de esas es genealogía. En ese orden, genealogía e historia. Y luego conversamos sobre eso. Sí, con respecto a a la Virgen del Valle, ahí vi que ingresó Cintia, que también ha trabajado. Se han armado distintas comisiones. Yo estaba más o menos al tanto de casi todo, pero me he abocado a a la comisión de historia. Vos sabés que el 6 de diciembre del año pasado, 2 días antes de la fiesta de diciembre de la Virgen, del 8, presentamos un libro coordinado por el padre Oscar Tapia, un gran trabajador, uno de los grandes trabajadores en este tema de los 400 años, junto con el querido padre Pepe y muchísimos más, ¿no? Pero son los dos con los que tengo más trato. Y en ese libro hay un capítulo que lleva mi firma donde hago algunos aportes sobre la historia de la Virgen. Imagínate, 400 años siempre hay nuevas miradas, nuevas fuentes, aparte el tiempo pasa y hay que revisar lo escrito y también realizar nuevos aportes. Y en ese sentido, la historia de la Virgen del Valle, más allá de la cuestión personal, siempre aclaro por esa necesidad de tener que aclararlo nada más, de que lo abordo siempre desde el punto de vista científico, ¿no? Ah, Desde mi formación y no desde mi fe solamente, ¿no? claro. No me puedo separar de eso, obviamente, porque la objetividad es totalmente imposible, pero es un lindo desafío siempre revisar la historia de la Virgen desde la fuente, ¿no? Confrontando información. Seguro. Y las actividades programadas para este año eran muchísimas, con 2 congresos multitudinarios, una preparación que venía de mucho tiempo, 3 o 4 años atrás ya se había empezado a trabajar sobre el tema y bueno, la situación se dio de esta manera y llegar al momento o leer cuando se resuelve la suspensión, ¿no? Porque acuérdate, Alejandro, que era al principio donde no Sí, se sabía bien, porque uno decía, bueno, esto será unos días. claro, seguro. Tomar la decisión de parar fue como fuerte, luego entendimos que no había otra chance y tenía que ser así. Así que bueno, ha quedado ese libro sobre los 400 años de la Virgen, como era la primera actividad programada para lo que se venía. Y bueno, ha quedado eso, pero se están realizando distintas actividades a través de los medios virtuales Claro. y creo que también es un desafío, ¿no? Esta nueva normalidad, esta nueva situación, esta nueva realidad también nos permite entablar estos contactos que quizás en otro momento existen hace tiempo, pero ahora tenemos que apelar a ellos para poder comunicarnos, ¿no? Exacto, lamentablemente sí, todos esperamos que esto termine pronto, pero bueno, parece que va a seguir un tiempito más por lo menos acá y, y era una pena. Contanos puntualmente qué festejaban, qué se celebraban, 400 años de qué. Buena pregunta. Se buscó una fecha simbólica, representativa de aproximadamente de cuando ya la devoción estaba instalada en el Valle de Catamarca. Bueno, de la Virgen podemos hacer un vivo cuando quieras, ¿no? Quiero. Por la historia. Se calcula, mira, según Samuel Lafone Quevedo, Antonio Larruy, que han estudiado mucho el tema y se carteaban entre ellos,
y tenían trato, ellos plantean que a fines del siglo XVI, más o menos principios del XVII, hacia 1600, ya la imagen de la Inmaculada, esta que veneramos en la Catedral Basílica de Catamarca, ya existía aquí, en el Valle de Catamarca, en el pueblo indio de Choya. Entonces, hacia 1620, de acuerdo a la documentación, ya estaría instalada la devoción y se ha tomado ese año para Claro. recordar los 400 años. Pero siempre digo, siempre que me piden que hable del tema, digo, pero la Virgen está mucho antes. Tiene más de 400 años aquí y no dejo de pensar eso cuando visito la catedral. Bueno, ayer, después de mucho tiempo, volví al centro. Yo vivo a 10 kilómetros de la ciudad y desde la Universidad de Catamarca me pidieron grabar unas notas por las fechas que se vienen, San Martín y la autonomía de Catamarca, y bueno, tuvieron la gentileza de buscarme en mi casa, llevarme al centro y traer, porque yo no tengo auto, no sé manejar tampoco, Claro, y tengo que manejar en el transporte público, y cuando el claro, sistema me obligue a salir en ómnibus, voy a tener que hacerlo. Mientras tanto lo evito. exacto, Y volví a la catedral, eso te quería decir, y vi cómo está preparada para las cuestiones de, es seguro. de la seguridad, de salud, para prevención, el cuidado. Y veía cómo estaba con estas cintas, ¿no? Para cuidar el paso de quienes van a la catedral, y miraba la imagen allá y digo, hace más de 400 años que ella nos contempla y ella es anterior a la fundación de la ciudad misma, ¿no? Entonces es interesante ver cómo estos detalles que desde la mirada de esa imagen tan antigua, todo esto que vivimos es solamente un detalle más de todo lo que ha pasado en Catamarca. Y así será, seguro que sí. Eh, te quería, bueno, ahí la gente te está saludando, dice, Sí, muchas gracias. bueno, Laura Paliza, Mónica Castellano, María José Chanampa te saluda, hola, Sí, profe. Eh, divina María José. Josefina, Laura Paliza de San Juan. sí, ah, qué bien, bueno, los los cuyanos presentes. Te quería preguntar con lo que acabas de decir, has mencionado el pueblo indio de Choya, ¿a qué grupo originario pertenecían esos pobladores? Claro, pertenece a la gran nación diaguita, concepto que se está revisando. Yo no soy experto en el tema, pero me ha tocado trabajar en un grupo de investigación con el pueblo indio de Choya. Y vos sabés que, eh, rapidito y después vamos a nuestro tema, pero Claro, ¿por qué la Virgen? Bueno, aunque también tiene que ver, sí. todo tiene que ver con la genealogía y con la historia. ¿Por qué la Virgen vinculada al pueblo de Choya? Porque los encomenderos tenían la obligación de construir capilla para, para los aborígenes, para los indios, y al parecer, a fines del siglo XVI y principios del XVII, uno de los pocos pueblos de indios que tenía capilla aquí en el valle de Catamarca era el pueblo de Choya, y Ah, por eso era factible que allí exista una imagen. Mira, dice el padre Larry, el gran historiador de la Virgen del Valle, que le ha dedicado muchos años de su vida y una profunda y profusa consulta de documentación. Él plantea que para esa época la imagen de la Inmaculada Concepción estaba tan difundida que todo el mundo por entonces podía tener en su casa una imagen de la Inmaculada Concepción. Como dice el padre Oscar, pero fue esta, señalando la nuestra, fue esta la que perduró, ¿no? Entonces ahí está el tema de que por qué perdura, porque es a través de la devoción, ¿no? Mi tema de trabajo en la historia de la Virgen es avanzar en me desconcentro cuando leo los mensajes, es avanzar en el tema de la devoción, porque si nosotros pensamos que tiene 400 años, es porque han pasado 400 años de que perduró, de que permaneció, exacto. porque cuántas cosas se perdieron en el camino y la gente olvidó, pero la devoción no, la devoción a esta imagen no. Eso es lo que a mí me parece fascinante cuando consultamos y encontramos nueva documentación que renueva ese, Es ese, el, ese, ese culto, esa devoción. claro. Mira, hablando de Justino, Terán, en el año 2009-2010, cursamos una diplomatura en genealogía y heráldica en Tucumán.
claro. Ahí lo conocí a Enrique Sancho Miñano y otra gente querida tucumana. Vos imaginate que casi por un año y medio eh, iba cada 15 días a Tucumán. O sea, yo me sentía tucumano hasta sentía que tenía la tonada y todo. Me sentía tucumano, estaba fascinado. Me iba, bueno, Javier Berdini hacía el mismo viaje, no el mismo viaje, iba desde Córdoba Oh, también a Tucumán. Y me acuerdo que un día teníamos una clase, supongamos que habrá sido por ahí capaz que el 7 de diciembre, me parece que coincidía una clase. Estoy seguro que era cerquita del 8 de diciembre. 8. Vos imaginate lo que es ir en el ómnibus por la cuesta del Totoral y ver los peregrinos Sí, caminando, pero es es, algo que no tiene explicación, ¿no? Y decir, yo lo haría por otra devoción en otro lugar, o haría ese sacrificio. Pero aparte, esas manifestaciones que perduran desde hace 4 siglos, sí, ¿no? Vos imaginate que la Virgen está donde hoy donde es Catamarca, pero antes de que exista Catamarca. claro. Es decir, la Virgen es más tucumana, es más de jurisdicción tucumana que catamarqueña, ¿no? Claro, Entonces, por eso los tucumanos, los santiagueños, los riojanos la sienten tan propia, porque Catamarca llega después y le ponemos los límites para que esto sea Catamarca. Pero exacto, la Virgen ya está. claro, está bueno. Y has mencionado también los que este año es el bicentenario de la autonomía catamarqueña también, ¿no? El año que viene, El el próximo. año que viene, el próximo, claro, ahora el 25 de agosto recordamos los 199 años y el año que viene, año 2021, se recuerda el bicentenario de la autonomía. Y estamos trabajando desde distintos lugares para que ese recordatorio sea digno de 200 años, ¿no? Que Bien, también podemos otro día conversar tema, claro, ¿no? Repensar esta Catamarca autónoma independizada de Tucumán, de la República de Tucumán de Bernabé Arauz, de Bernabé. y a partir de ahí iniciar un trayecto que la convierte en provincia, que no es un dato menor, ¿no? A veces por ahí las fechas pasan como, hoy se cumplen tantos años de tal cosa, pero ahora que estamos ahondando en la documentación de la Catamarca Autónoma, revisando las actas capitulares, este es un proyecto en el marco de la Facultad de Humanidades donde trabajo, en la Universidad Nacional de Catamarca, revisando las actas del Cabildo, de la Catamarca después de la autonomía, ¿no? ¿Cómo fue esto? Porque realizado el evento, Es un cambio, eh, claro. ese cambio, ¿cómo se organiza? ¿No? Porque aparte, una institución tan importante como el Cabildo, que tiene mucho que ver en mi trabajo genealógico, porque desde que tengo memoria de genealogía científica me ha interesado la conformación del Cabildo de Catamarca, del primer Cabildo y quienes lo integraban y las descendencias de esos cabildantes. La institución capitular ha sido tan importante que de golpe después de la declaración de la autonomía, convivía el cabildo con un poder ejecutivo. Claro, Es muy fuerte ese choque. Bueno, muchos historiadores y muchos con mucho más tiempo que yo le han dedicado al asunto. Nosotros lo estamos viendo ese tema para Catamarca. Gabriela Tío Vallejo lo cierto. vio en Tucumán, excelente. Marcela Ternavasio en Buenos Aires, que son las obras que yo tengo como referencia para trabajar en esos temas que siempre me han fascinado porque ese cabildo que yo lo estudio desde la fundación todavía existía con la autonomía y empieza ahí a languidecer, digamos, y va a desaparecer definitivamente en 1828. La autonomía fue el 25 de agosto de 1821. Claro, claro. Está bien. Ahora me encantó la charla. Yo seguiría hablando de historia porque a mí me gusta mucho y pienso que es importante. eh, y también pienso que los miembros de familias argentinas sostienen esto de que el contexto, ¿no es cierto?, de la ciudad regional, de nuestro país, también es importante a la hora de hacer genealogía porque eh, charlábamos hace ratito con vos en privado, esto de que qué interesante es contextualizar al sujeto, que de pronto podemos, ¿no es cierto?, nuestros abuelos, bisabuelos, más allá de si tuvieron un papel destacado en la sociedad, ¿no es cierto?, pero ubicarlo, ¿no es cierto?, imaginarse su hábitat, ¿no es cierto?, su ámbito, sus intereses, bueno, todo lo que eso despierta. ¿Cómo surge en vos este primero gusto por la genealogía y por la historia? ¿Desde niño? ¿Cómo es eso? Contanos. Qué buena pregunta. Divina Alicia Sosa con sus comentarios, la quiero mucho
y es también una gran referente de la genealogía de Córdoba y del país. Pues cuando me preguntan eso, que aparte me gusta cuando me preguntan porque me obliga a pensar un poco cómo ha sido todo esto. Yo, mi escuela secundaria la hice en una escuela técnica, yo soy maestro mayor de obras por la escuela industrial, y cuando estaba terminando la escuela, naturalmente, me iba a ir a Córdoba para estudiar arquitectura. Y bueno, después han pasado algunas cuestiones, ¿Por qué y no? de golpe Me surge la pregunta. Y de golpe, mi hermano me lleva un día a la facultad y me inscribí en historia y en derecho. Wow. Y cursé, esto fue el año 1992. Yo había hecho 6 años de escuela técnica, nosotros egresábamos un año después que las escuelas que no, que no son técnicas, y, y entonces en el 1992 ingresé a estudiar historia y derecho. Gracias a mi padre, que me buscaba de un lugar y me llevaba al otro, Ah, pude cursar los 2 primeros años que te confieso que me encantaron. Los 2 primeros años me gustaron, yo estaba feliz, por ahí iba la cosa, estaba chocho. Pero en segundo año, eh, naturalmente, no me acuerdo el momento en que habré dicho, no, de verdad que no puedo con las dos, me vi en historia y seguí. Pero vos sabés que el primer día de clases de historia, éramos poquitos, por lo general, todos los años ingresaban muchos chicos, pero esa vez, por algo de los planes de estudio, no me acuerdo bien por qué, ingresamos poquitos, estábamos en un aula, y Mecha Díaz, que era la directora del Departamento de Historia, gran profesora, gran amiga, y que la extrañamos mucho, nos preguntó a cada uno por qué estudiamos historia. Vos imaginate que yo tenía ahí 18 años, claro. 17, 18 años, sí, porque había cumplido 18 cuando estaba terminando la industrial. Y entonces, claro, no imaginé que me iban a preguntar eso, entonces yo dije, yo vengo a estudiar historia porque a mí me gusta la genealogía. Por eso, la genealogía para mí, a veces cuando me hacen una nota, dice, ¿cómo querés que te diga, te gusta historiador? Bueno, historiador es tan grande y tan fuerte, ¿viste? Es como, no sé, eso, si lo querés decir vos, decilo para mí, pero no me hagas que yo lo diga. Pero sí genealogista, ¿no? Yo me siento genealogista y luego historiador o un historiador de la familia, que es lo que me gustaría ser cuando sea grande, dedicarme de lleno a eso. Pero la genealogía desde chico siempre ha sido mi interés. Obviamente que yo no sabía que se llamaba puntualmente así, no conocía mucho, sí sabía que me fascinaba mi abuelo paterno griego, que vino de otra galaxia Ah, prácticamente, y me fascinaban mis 4 abuelos que eran catamarqueños, y luego lo pude comprobar documentalmente hasta la fundación de Catamarca y antes también, ¿no? Y con toda la mezcla necesaria para ser un buen argentino, ¿no? Un inmigrante griego y abuelos criollos con mezcla de español, de negro y de indio, todo documentado como corresponde. el mestizaje Pero de tu persona. el mestizaje y mucho más aquí en el noroeste argentino, donde eso es una constante, ¿no? Sobre todo en las familias más antiguas, como dice Diego Herrera Vegas en su conferencia que dio en Buenos Aires, cuanto más antigua sea, más chance de mestizaje hay, lo cual hace fascinante a la investigación genealógica. Esto que vos decías recién de ubicar a cada generación en su contexto, ¿no? Sea de tu familia o sea de la familia que Exacto. estás investigando. Y así fue que mira, hace pocos días, te pido que me creas, encuentro unas notas de una conversación con mi abuela Sofía, mi abuela materna, y mi abuelo Evaristo, mi abuelo materno, que yo estaba en la galería de la casa de ellos y fui anotando cosas que podés creer que luego fui confirmando todo documentalmente, ¿no? Cosas que mis abuelos que nacieron, mi abuelo Evaristo nació en 1913, mi abuela Sofía, mis dos abuelas nacieron en 1917, y ellos me hablaban cosas de sus abuelos y Ah, hasta de algún bisabuelo, pero a mi abuela Sofía le encantaba cuando yo volvía del archivo y le mostraba algún dato de la familia, y lindo. ella tenía un gran futuro para mí, pero bueno, pero aquí estamos. Ella decía que estaba fascinada con los datos que encontraba y todo eso, pero Pero con un... bueno, puedo llorar fácilmente recordando a mi abuela. Sí, Y encontré cosas que digo, la abuela Sofía dice tal cosa, y en mi base de datos
tenía comprobado Ah, documentalmente, y digo, qué interesante esto, ¿no? De la transmisión oral y exacto. la confrontación con fuentes, ¿no? Porque no hay que quedarse con una sola fuente, ¿no? Hay que ir al contraste, a la confrontación, y eso enriquece y aparte que legitima la investigación. Y bueno, fue así que la universidad para mí fue un, un cambio en mi vida. Justamente ese año 1992, ahí lo traje a mano, lo dejé acá, la revista Estirpe, dirigida por mi querido Ignacio Tejerina Carreras, fue la primera publicación que yo vi en mi vida de genealogía. Qué lindo. En una librería, los cordobeses me pueden corregir, pero que estaba al lado de la iglesia de Santo Domingo, en Ágape. una vidriera, Creo que es Ágape se llama esa, que está como en la especie de galería. que está en la galería. Esa. En una vidriera estaba esta revista. Yo iba con una amiga y entonces me dice, mira, claro, porque dice acá revista de genealogía. Qué maravilla. Era como decir, pero yo no sabía que alguien hacía esto y lo publicaba en forma de libro. Para mí fue una revelación, pero iba con Mariana. Entonces ella entra y me dice, vamos a ver cuánto cuesta. Cuando entro, ¿sabes quién estaba ahí? No sé. Estaba Ignacio Tejerina Carreras. Ah, qué Ignacio Tejerina Carreras, miembro fundador y presidente del Centro de Genealogía de Córdoba, hoy Academia, y un referente y un entusiasmo. referente en mi vida. Ahí Alicia Sosa Ahí lo menciono. coincide, un gran maestro, por aparte, un gran maestro y con una generosidad. Mira, yo tengo las cartas de Ignacio Tejerina porque soy tan viejo que soy de la época que no había correo electrónico, entonces había que esperar la carta del cartero. Y Tejerina, Ignacio Tejerina me abre un mundo maravilloso porque me presenta a Prudencio Bustos Argañarás y a Alejandro Moyano Aliaga. Ah, bueno, claro. Y por eso puedo jactarme, capaz que ellos me quieren matar y borrar, pero yo me jacto de ser discípulos de ellos, porque aparte hablé con Prudencio hace poco, porque tengo la idea de publicar las cartas que Tejerina y él me escribieron, intercambiamos, porque me parecen que son lecciones de genealogía, ¿no? Sí, Cómo se tiene que hacer, qué hay que consultar, qué fuentes. Me acuerdo que Tejerina siempre me decía, mira Marcelo, vos lee todo, aunque parezca que es un lugar que no parece nada que ver con Catamarca, cuando menos acuerdes va a encontrar un dato. claro, Pero me pasa hoy y de golpe decís, estoy viendo algo, no sé, bueno, justo el sur, que es lejos, pero es muy vinculado con Catamarca, pero por ahí, qué sé yo, Rosario, Entre Ríos, lugares, Neuquén, que vos decís, bueno, sí, bueno, y justo vas armando información y, y reuniéndola, ¿no? Y así fue que ese año 1992 para mí fue importante en mi vida profesional a nivel de la historia, porque empecé a estudiar historia, y a nivel de la genealogía, porque conocí a quienes fueron referentes en mi vida, pero que aparte eran referentes a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, justo, Córdoba, la escuela de Córdoba es claro, fundamental a la hora de analizar la producción genealógica argentina. imagino. Me estoy acordando en este momento, no sé si la has conocido a Matilde Tagle. Sí, Bueno, sí. era muy simpática. No, no sé si vive aún, la verdad que le perdí el rastro. Espero que... Pero Matilde, pero tengo una anécdota tan divertida con Matilde Tagle. Era el año 2010, o sea, hace 10 años. sí. Presentábamos en una jornada de historia eclesiástica con Javier Verdini. Bueno, no me acuerdo si ahí íbamos los dos con el mismo trabajo, o si no, él siempre lleva trabajo solo también. Y entonces estábamos en estas jornadas y yo llevaba sobre las cuestiones referidas a los milagros de la Virgen del Valle, ya que habíamos hablado de la Virgen al principio, ¿no? Entonces, en realidad no eran los milagros, era la información jurídica sobre los milagros, que es el documento de 1764, que es la fuente principal para conocer y ahondar en la historia de la Virgen. Y uno cuando trabaja la fuente, internaliza tanto los conceptos que los manejas. Entonces, hablando de las resurrecciones, entonces me acuerdo que alguien atrás decía, pero ¿cómo resurrección? ¿Cómo? No, era muy divertido. Era, claro,
aparte, yo mencionaba, no era que decía, estaba muerta la persona y no voy a entrar en ese tema ahora, ¿no? Pero fue como una reacción de ella como diciendo, pero tan natural que dice resurrección, pero hay que analizarlo, claro. Después claro, y quedó claro, y ella lo entendió, que me guiaba de lo que dice el documento. El documento habla de resurrección y mi interés no era analizar eso en ese momento, sino el documento en sí. Pero una divina, después estuvimos Sí, comiendo algo en el brindis ahí con el... Sí, sí. ahí La dice, nombraste y me hiciste acordar de eso. dice Javier que vive, claro. Bueno, por suerte, un gran beso para Matilde, mándenle de parte Sí. de mi parte, Y hace poco consultaba el libro sobre los Álvarez Condarco, que escribió. qué lindo, Bueno, he escrito más cosas, tengo ese libro, sí. qué genial. Y Escúchame, y mencionabas el año 92 como un año bisagra en tu vida, ¿no es cierto? Porque, y qué curioso en el contexto del quinto centenario. Te quería preguntar del quinto, algo polémico, como vos como catamarqueño, genealogista, historiador, eh, brevemente, ¿cómo podemos analizar este encuentro de los famosos dos mundos? claro, gran tema. Gran tema. Mira, para mí no era ningún tema, no era ninguna preocupación en mi vida. Yo acababa de terminar mi carrera de maestro mayor de obras y en 1992 participo de un ciclo de conferencias por el quinto centenario en el aula magna de nuestra facultad, de nuestra universidad. Y allí tengo, escucho las voces desde la historia, las letras. Y mira, yo tuve un gran profesor de historia de América que ha tocado estos temas muchísimo y los manejaba. Yo no me dedico puntualmente a analizar ese proceso, pero obviamente que forma parte de nuestros estudios. Eh, Mira, siempre planteo y me acuerdo que Mecha Díaz, tuvimos con ella introducción a la historia, ella nos decía siempre, y yo sigo repitiendo eso porque estoy de acuerdo, que la historia no es, no solamente yo, la historia no es juez, la historia no busca acusar ni condenar, sino que la historia busca comprender. Y siempre le digo a mis estudiantes en la facultad, es más fácil juzgar, o sea, vos ayer me saludaste frío y entonces digo, Alejandra, hasta que me contás que tenés tal cosa y Entonces, te comprendo. Es claro, más fácil juzgar que comprender. Y yo creo que el desafío, hablo de quienes tenemos formación histórica, los que no la tienen, me encanta porque pueden pensar y decir lo que quieran con esos temas, ¿no? Pero quienes tenemos el compromiso con la historia científica, buscar la comprensión de los contextos. Me gustó porque fuiste vos el primero que habló de contexto en esta charla y yo soy muy de usar ese término, porque en realidad es el desafío de nuestro trabajo como historiador contextualizar los eventos, los procesos, las actuaciones de los sujetos que trabajamos. No es lo mismo estar sentado aquí cómodamente en el siglo XXI opinando de comportamientos del siglo XIX, XVIII, XVII o ah, XVI, ¿no? Entonces, el desafío del trabajo, sí, es muy fácil decir, fue violación, fue genocidio, pero en realidad ubicar los conceptos, los contextos, el contexto internacional, que no es lo mismo que justificar. Mira, hace poco leía una entrevista a una historiadora chilena. no sé qué pasó con ¿me escuchás? No sé qué pasó con mi cámara. Ahí Sí, volví, yo te escucho, volví. No sé qué pero toqué. yo te escucho, no sé, Perdón que yo sí te escucho. sí. Yo también te escucho. Continúa, perdón. No, no, no pasa nada. No, decía que escuchaba leía una entrevista a una historiadora chilena que me encantó, donde ella planteaba de que buscar comprender un acontecimiento no es justificar, no es lo mismo que justificar. Y eso me parece que es interesante. El tema del descubrimiento de América, como la conquista del desierto, como Juan Manuel de Rosas, como distintos momentos en nuestra historia, son fascinantes y de hecho siempre digo, hay bibliotecas enormes sobre el tema. O sea, yo no puedo opinar, aparte yo no estoy en condiciones de opinar de un tema que no sé, no lo sé en detalle ni me dedico a estudiarlo, pero quienes sí lo hacen han publicado bibliografía en enorme cantidad que uno tiene Exacto. que trabajarla. Por eso, el otro día estamos reunidos con Javier y Guillermo Collado, presidente del Centro de San Juan,
y decíamos, qué macana cuando uno más sabe, porque es cuando más te sentís limitado, ¿no? A veces admiro a la gente que opina sin problema y no le importa nada y está todo bien, pero por ahí cuando decís, bueno, o cuando escribís algo, viste, que tenés que respetar las normas y todo eso, así, bueno, hay gente que está más liberada y está bien, cada uno hace lo que puede o lo que quiere dentro de lo que puede, pero quienes tenemos el compromiso con la historia, yo cuando he terminado mi carrera de grado he jurado desempeñar mi profesión Exacto. lo más justamente posible y respetando las pautas de nuestra ciencia. Ahí, por supuesto, la postura ética de cada uno, ¿no? Muy, muy bien por eso. Me gustaba cuando mencionabas a tu abuela, que también se sentía, a tus abuelas y a tu abuelo, por lo menos yo sentí la emoción que te transmitió solo la mención de los nombres, y pensaba en esto que mencionabas vos, de la memoria familiar oral, ¿no es cierto? De eso que se transmite en charlas los domingos o cualquier día que uno visitaba a los abuelos, eh, y cómo esto maravilloso que después vos comprobabas en los documentos, esa memoria familiar. Qué importante que es cultivar todavía esa memoria a través de la conversación, ¿no? ¿Cómo vivís vos como profesor y en tu familia, con las generaciones más jóvenes, la transmisión de estos recuerdos familiares, de esta transmisión oral, ¿no? Mira, a veces tengo sobrinos que van desde los 6 años hasta los 25, en ese margen. Y por ahí está bueno porque me comentan que en la escuela le han pedido, le piden el árbol Ah, sí, genealógico y referencias a esas personas que figuran en el árbol. Y eso me parece a mí muy interesante porque algo que para ellos capaz que no, en primera instancia no era un interés o una preocupación, luego sí lo es, ¿no? Porque leen nombres de gente que por ahí a los tatarabuelos no es que los nombramos todos los días, pero por ahí los bisabuelos de mis sobrinos que casi los más chiquitos no los conocieron, pero nosotros sí, y sí hablamos de ellos y hay fotos, ¿no? El tema de la imagen, de la fotografía en las casas, ¿no? Que ellos sepan quiénes son cada uno y por qué están ahí. Eso me parece que es muy importante. Y vos sabés que mencionabas a mi abuela Sofía, que es mi abuela materna, ella falleció en el 2005 y es como si fuese que está aquí. claro. Y, y vos sabés que ella un día me entregó unos papeles que eran los documentos de nuestra familia, de la familia de ella, que llegaban, no era tan antiguo, era principio del siglo XIX, pero eran joyas de nuestra familia. Tengo eso y a veces digo el ojo de mi abuela porque me los entregó mucho antes de que haya pasado, de que haya hecho una carrera, digamos, o que haya iniciado una carrera en historia, solamente por el interés que yo demostraba y porque ella veía que por ahí Y ahora iba sos como el custodio de esa memoria familiar, en algún momento. totalmente. Totalmente. Vos sabés que un tío, quinto abuelo mío, bueno, después explicamos los grados en genealogía, ha tenido una vida muy interesante, ha sido presidente del convento de San Francisco de Catamarca, luego se traslada a Entre Ríos, participa está cerca de Urquiza, todo eso estaba en los papeles que mi abuela me entregó, pero ella sabiendo que eso era importante, pero sin prestarle, ella no era experta en el tema, sino que sabía que eso era importante, porque esa es la función que tienen por Es, ahí quienes preservan la memoria, no necesariamente dedicarse a leer los documentos y transcribirlos, sino conservarlos hasta que llegue alguien que por ahí le da una vuelta. Y gracias a esa documentación presenté una ponencia en el Congreso Nacional de Genealogía que se hizo hace unos años en Concepción del Uruguay, qué maravilla. porque, bueno, porque justo estaba vinculado a Entre Ríos, mi pariente, y había tenido trato, ¿sabes con quién? Con Luis Gabriel Seguri Cubas, que ha sido el primer obispo de Paraná, además de ser primo hermano de José Cubas, gobernador decapitado en 1841 por orden de Juan Manuel de Rosas, y fue quien ofició el entierro del cuerpo decapitado de José Cubas. Y bueno, y Luis Gabriel Seguri Cubas fue primer obispo de Paraná,
era muy amigo de mi tío, José Domingo Rosales, se llamaba mi tío cura, y vos sabés que tengo una carta, y esa carta que tiene una historia, porque esa carta, claro, un día yo estaba leyendo los papeles que me dio mi abuela y veo la firma de Luis Gabriel Seguri Cubas, Qué genial. personaje que yo estudiaba por la genealogía, porque estudiaba los Seguras, estudiaba los Cubas, y sabía quién era. El padre Olmos ha escrito una biografía completa muy completa sobre Luis Gabriel Segura. Y entonces miro y le escribí a mi tío y le decía, mira lo que le decía, en esa carta le decía que él no estaba preparado para ser obispo de Paraná, que no quería aceptar y que no iba a aceptar, Wow, pero la historia demuestra que sí aceptó. claro, Pero la documentación también demuestra de que él no le, a Luis Gabriel Segura, catamarqueño, Seguri Cubas, no le gustaba nada Paraná, no le gustaba nada ser obispo, lo sufrió muchísimo y se murió muy pronto, se claro. murió muy pronto. Vino a Catamarca por una licencia que se tomó que no le querían dar allá, se vino a Catamarca y murió al poco tiempo de regresar a Paraná. Y hoy está sepultado, como corresponde por ser obispo, en su catedral, en la catedral De de par- Paraná. y, Y, no, mirá y así que bueno, lo que es la percepción eso sí. de la escuela de saber Pero, que este dato era pero, valioso, ¿no? pero te cuento algo para que veas a veces cómo los circuitos que tienen, yo siempre digo que los libros tienen vida propia, los libros se mueven, bueno, no te voy a hablar algo que soy experta en libros, van, vienen, llegan a tus manos, después se pierden, Sí, después se van, ¿no? Y después vuelven con otro formato, bueno, y hay otros que están ahí en manos que sé de quién y hay que esperar o pedirles. Pero ahí no hay tanta poesía, ¿no? Hay que reclamarlo y que te lo devuelvan. Pero mira, esa carta, ¿sabes a quién le escribí para preguntarle qué hacer con esa carta? A Félix Luna. wow, Félix Luna. Un día yo estaba acá, bueno, yo vivo acá con mis padres, y mamá me dice, Marcelo, teléfono, era el tiempo de teléfono fijo, creo que aquí no teníamos todavía inalámbrico. No, sí teníamos inalámbrico porque ella me acercó el teléfono. Y me dice, y digo, ¿quién es? Félix Luna. Me llamaba, me llamaba Félix Luna. Y a partir de ahí iniciamos también un carteo, o Eli, sea que era la prehistoria de la correspondencia, antes del correo electrónico, y él me sugería que done esa carta al archivo histórico de Catamarca, de Catamarca. Y está todo bien con el archivo histórico, claro. pero digo, mejor va a estar en mis manos hasta que lo trabaje un poco el Ah, documento. ¿qué fue entonces? Y así lo tengo acá, lo tengo conservado. Este papel, ese documento y otros más que son muy, muy valiosos también porque volvemos a lo mismo, cada documento en su contexto, con las firmas, con los términos de la época, los conceptos de la época, ¿no? Por eso siempre decimos quienes hacemos genealogía, bueno, y mucho más historia, la formación que tenemos que, no digo tenerla naturalmente, sino adquirirla, ¿no? Sí, Aprender un poco de todo para manejar conceptos, qué quería decir en aquella época tal cosa, exacto. que hoy quiere decir otra, o que hoy no se usa el concepto, ¿viste? Entonces, Es bien, es interesante. seguro que sí. Te quería preguntar, ¿cómo fue esa sociedad? eh, situemos entre finales del 18 y hasta 1820 más o menos. ¿Cómo fue esa sociedad catamarqueña en cuanto a las conformaciones familiares, a las redes de parentescos? Mira, buena pregunta. A mí, mira, pensaba cuando me invitaste aquí a conversar, para mí la obra fundamental en mi vida de genealogista ha sido Familias Vallistas de Manuel Soria. En el año 1906, Manuel Soria publica un nobiliario, como él lo llama, y como se llamaba en esa época Claro, al estudio integral de varias familias, él dice, constituyen la nobleza de Catamarca por el hecho de que sus hombres estuvieron en la fundación, ¿no? Entonces va dando sus motivos para la época, era 1906, ya han pasado más de 100 años, mucho más de 100 años. Y él trabaja ahí 52 familias. Y vos sabés que mi desafío, desde que fue los primeros
de cuando empecé con estos intereses, era, cuando empecé a ir al archivo, fui viendo nueva documentación y revisando, encontraba algunas cosas, algunos ajustes, algunos agregados, entonces iba haciendo como anotaciones para la obra de Manuel Soria, que es fundamental y es riquísima para la época. De hecho, es la primera obra que se publica con esas características en el país. Después, bueno, Lascano Colodrero va a publicar para Linaje de Tucumán, Carlos Calvo, Morales Guiñazú para Cuyo y otros más, Andrés Figueroa para Santiago, Linaje santiagueño. Pero Manuel Soria es pionero, es un personaje tan interesante. Fue quien trajo el fútbol a Catamarca, Wow, practicaba esgrima. Viste Alejandro, esa generación de personajes que eran tan cultos y tan preparados y tan amplios, y eran, aparte tenían otros tiempos. Yo no eran, tengo tiempo de nada, pero estos hacían todo. eran como hombres renacentistas, ¿no? Pero aparte tenían tiempo de pelear políticamente, tenían tiempo de publicar periódicos, tenían tiempo de publicar libros. Está bueno. Digamos, era esa generación que también, y volvemos a lo mismo, en otro contexto, ¿no? En otro contexto. Eso es importante y no lo dejemos de lado, porque si no pierde el sentido de nuestra comprensión del pasado, ¿no? Si no, no tiene sentido pensar el pasado en términos históricos. Pero, mira, volviendo a lo que me preguntabas, Sí. me gusta, yo me dedico al estudio de este grupo de familias que están al principio en la fundación de la ciudad, un poco anterior a 1683, y luego analizar sus descendencias y ver de qué manera las redes se van vinculando, ¿no? Porque pensemos en algo que a mí me parece muy importante. Tengo aquí algunos libros, sobre todo publicados en España, que tratan sobre el tema, que es un tema que a mí me apasiona. No lo he practicado todavía, pero es que el tema del matrimonio. El tema del matrimonio, la institución matrimonial a lo largo de la historia, es un tema muy, muy importante a la hora de entender cómo estos entramados familiares que vos preguntas se van consolidando, ¿no? Entonces, pensemos, siempre le digo esto a los chicos en la facultad, un poco para que se rían también y un poco para que no se desilusionen de la vida, que históricamente el matrimonio no tenía nada que ver con el amor. Claro, El matrimonio era la unión de dos patrimonios, exacto. ni siquiera era la unión de dos personas. No podemos pensar en Romeo y Julieta, ¿no? Eran Montesco y Capuleto, no eran ellos dos que se fueron felices La idea, comiendo perdices. claro. Entonces, cuando pensamos la unión de dos personas, que era la unión de dos familias, porque era la unión de dos patrimonios, y hablemos de fortunas inmensas, y hablemos de dos potreros pegados en el campo, separados por un alambrado, que con el casamiento se saca el alambrado y el campito se hace más grande, el patrimonio es un tema fundamental, que en distintos momentos y de acuerdo a la circunstancia tiene que ver con el honor, con el prestigio, con la hidalguía, ¿no? Entonces, son conceptos que parecen muy lejanos, pero un día que tengamos mucho tiempo, lo conversamos y Seguro. naturalmente llega hasta hoy. Pensemos que Hidalgo, tema que a mí me interesa mucho, lo hemos trabajado con Walter Daloya, que sabe mucho del tema. Hemos trabajado ese tema para la familia Espeche de Catamarca, familia a la que pertenezco porque mi abuela paterna es Espeche, pero al margen de eso, yo la he estudiado por distintos motivos, ¿no? Porque es una familia que está en la fundación de la ciudad y es de las pocas familias que hemos logrado encontrar documentación en España y hemos llegado hasta el siglo XV. Wow, Una cosa de loco para mí. Yo estoy fascinado me y imagino. esa familia nos permite comprobar documentalmente por qué, cómo es el tema este de la hidalguía, ¿no? Pensemos, la hidalguía es un tema que yo lo pienso todo el tiempo, ¿no? Porque recordemos que Hidalgo, el hijo Hidalgo, es el hijo de alguien, a diferencia del que no es hijo de alguien, del que es hijo de nadie. Y que la documentación, mira, hay un documento en Santiago del Estero, 1554, Santiago del Estero recién trasladada con el nuevo nombre, y hay un problema en el rollo de justicia, en la plaza principal,
y uno de los involucrados declara que quien debía ejecutar el tema de la justicia lo manda a azotar porque lo ató en el rollo de justicia y le dijo, viejo hijo de puta. Pero lo que hoy puede sonar agresivo y todo lo demás, no tiene nada que ver con eso, ni tiene que ver con la madre, tiene que ver con que sos hijo de nadie, que era la peor afrenta que podías hacer. No tenía que ver ni siquiera con la pobreza material, Claro, tenía que ver con el prestigio. exacto. Yo soy hijo de... Pero mira, yo siempre le digo a los chicos o con quien esté conversando, tiremos hoy el tema, cómo se mueve el tema de las cuñas, cómo se mueve, es lo mismo ser, no, por ahí parece que uno habla de temas que Claro, eran prehistóricos, no, hoy ser sobrino de, hijo de, amigo de, porque el nepote, el nepotismo, exacto. que viene por nepote, los sobrinos del Papa, Sí. pero el nepotismo abarca toda esa facilidad, pero la hidalguía, que es un tema que a mí me gusta mucho porque parece que hoy no tiene sentido y sí lo tiene, y entonces está esta contraposición, ¿no? Yo soy el hijo de alguien, soy hidalgo porque soy hijo de alguien. Y ese prestigio, y ese patrimonio, y ese capital social, el capital Claro, simbólico y exacto. el capital material, son muy interesantes a la hora de entender esto de los patrimonios que se unen en el matrimonio, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo cómo el matrimonio entre iguales fortalece los parentescos y el matrimonio entre desiguales, raras veces pasa que alguien que es inferior social y económicamente asciende. Por lo general, el menor lo arrastra y lo saca del sistema, Sí, tal ¿no? cual. Entonces, decir, bueno, ¿por qué de tal familia? Bueno, yo he trabajado algunas donde podés ver que una rama brilla en la ciudad y otra Se pierden en el... se pierde en el campo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver el tema, y no hablemos de grandes fortunas, sino de cómo se va conformando esa sociedad. Muchas veces ese casamiento desigual, a ver, pensemos en el siglo XVIII, podía ser con un español pobre, no necesariamente pensemos en un indio o en un negro, pero ese matrimonio desigual desencaja la cosa, tira para abajo y Sí, la, se la... abre una nueva rama que luego, pasadas las generaciones, las familias dicen, yo no soy pariente de tal, no tenemos nada que ver. Y por ahí me pasa, ¿no? Que les digo, sí, comparten tatarabuelo, o comparten cuarto abuelo. No, no, porque mi abuelita, bueno, muchas veces bromeamos entre colegas, ¿no? De lo que dice mi abuelita versus la ciencia. Muchas veces lo que dice mi familia es así, por más que vos me traigas los documentos. Pero esto es una broma, al margen de que tiene mucho, mucho desierto, pero justamente la reconstrucción genealógica, que es lo que hacemos, no solamente con la idea de reunir nombres fríos, sino, como bien lo dijiste vos al principio, contextualizarlo, ¿no? Entonces decir, bueno, qué distinta que era la vida de nuestros antepasados en tal época, a diferencia con estas situaciones, con estos condicionantes, es importante y eso se enriquece solamente con la consulta de documentación. Cuanto más documentos tengamos, más referencias tengamos. Yo siempre digo, por ahí cuando me preguntan, la tradición oral es importantísima, pero no es la única fuente. Y por ahí se desilusionan porque salta una abuelita que tuvo un hijo antes de casarse, por ejemplo. Claro, Entonces, pero eso nunca se dijo en mi familia. Es que justamente también la memoria familiar se construye en base a silencios, a olvidos, y por ahí se rescata solamente lo que se decide que perdure. Yo no soy, digamos, yo escucho a las personas con sus comentarios, pero obviamente por mi deformación o formación profesional soy muy del documento en ese sentido, ¿no? Por más que me digan, mira, Ricardo Goldaracena, el gran genealogista uruguayo, él decía que todo marqués tiene en su árbol genealógico un zapatero y todo zapatero tiene un marqués en su árbol genealógico, ¿no? Entonces, aparte, él era con una producción fantástica y sabía de lo que hablaba porque había hecho investigaciones genealógicas muy, muy importantes. Yo pienso que en esa conformación, y ahora vuelvo nuevamente a lo que me decías, se va armando, lo que me interesa a mí particularmente es ver cómo el poder político se va a conservar en un grupo
de familias que, bueno, avanzado el siglo XX todavía lo podemos ver, Sí, pero cómo el sistema y cómo esa élite se repliega sobre sí misma, pelea entre ellas porque se arman bandos y claro. facciones. Ahora mismo estaba viendo, por temas que tengo que grabar y conversar sobre el proceso autonómico, viendo desde la independencia 1816 hasta 18, sí, Revolución de Mayo, independencia, autonomía, 1810, 16, 1820, es tan importante ver la lucha por el poder, porque mira, yo soy anti-rótulos, ¿no? Detesto los rótulos porque los rótulos me impiden conocerte, me impiden conocer. Cuando me dice unitario federal, pero ¿cómo? Unitario federal. Mira, en Catamarca había una señora poderosísima que decidía quién era unitario y quién era federal cuando estaban cortando las cabezas en la época de José Cubas. Pero eso sí que era una grieta donde estaba en juego tu vida, ¿no? Ese tema de Cubas, yo te mezclo los temas y después, no sé, vos organizás, Vamos a pero, volver a entrevistarte porque nos quedan 2 minutos y se corta. yo tenía, Ha pasado bueno, volando una hora, el vivo dura 60 minutos y no te avisa claro, y corta. Y nos quedan como solo me 2. dijiste que iba a ser 20 minutos la charla, pensé que a los 20 minutos me cortabas vos. Hemos hablado un montón y no, si querés concluir, pero yo era para avisarte eso, porque si se No, corta, no, podemos saludar. Pero yo te quería siempre, sí, decime. proponer que quizás por ahí, si tenés ganas, el próximo sábado nos juntemos y hagamos otro vivo porque está re interesante y la gente, bueno, ahí te está saludando. Quiero mencionar a un Muchas gracias. Celia Avellaneda, está ahí, le mandamos un beso. Y Divina Celia. Juges Gamer, desde San Juan, Juan José Arancibia, saluda y felicita a Marcelo desde un celular prestado, dice. Así que te lo Taco, qué divina. para que lo saludes. Y Muchísimas gracias. ya me quedan unos segundos, así que yo te agradezco de corazón que tu generosidad, tu tiempo y todo este saber que has compartido con nosotros y espero que ya conversamos durante la semana y armamos otro vivo porque sos un encanto de conversador, así que me encanta escucharte No, y aprendemos. Alejandro, muchas gracias a vos y bueno, yo me desorganizo y vos me dejas hablar, entonces la próxima ya ponemos por ahí más orden. De ningún modo, de ningún modo. Bueno, Marcelo, yo te agradezco un montón, le agradezco a todos los que se han sumado a este vivo Muchas gracias. y los invito, también te invito a vos, a las 8 una cantante santiagueña, salteña, Mili Fernández, nos va a... Ahí me está diciendo que nos queda 1 minuto 50, así que conversemos un poquito más. Bueno, los invito hoy, ahora, enseguida a un pequeño Buenísimo. concierto que va a ser esta joven cantante salteña. Bueno, no sé si querés decirnos algo como un último mensaje de No, este vivo. no, pensando, por ahí hablo mucho de los pocos temas que sé, ¿no? Pero haciendo hincapié en esto del entramado familiar, donde se puede advertir esto que decíamos en algún momento, no todos son gobernadores de Catamarca, eh, es solamente uno casi por familia y el resto es interesante ver esto los que pasan como un ostracismo, los que no brillan, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el tema de las estrategias. Otro día podemos hablar de las estrategias matrimoniales. Es un tema muy interesante, porque cómo era eso de las estrategias, ¿no? Se imponía el padre, naturalmente la gente se movía en un círculo y por lo tanto no había otra elección, pero he encontrado algunos documentos donde se ve claramente la imposición, y por eso siempre digo que el amor va por otro carril, ¿no? Exactamente. Hay trabajos de Carlos Mayo que son muy interesantes sobre la historia del amor, que es un tema muy interesante para la comprensión de otros procesos. Seguro. Bueno, te comprometo entonces para un próximo vivo, que ya lo vamos a estar anunciando, y Dale, muchas gracias. te saludo con un enorme gracias
Ahí Francisco Fernández Belfano también te dice muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Francisco, y felicitaciones y sigan festejando. Ustedes sí que han festejado mucho, ¿no? Semana de festejo, tenemos mañana Claro. un vivo con Gabriel Sánchez Orondo, un poeta amigo de Buenos Aires, que también, bueno, espero que lo veas. Bueno, ya nos quedan Buenísimo. 10 segundos, así que